Bueno, ahora sí, estamos todos. New class. Bueno, vamos a hacer ahora cuando yendo el ejercicio 14, más que nada para clarificar los conceptos, ¿sí? Hoy es una clase, Sabrina, que hiciste, que ya habías hecho todo, pero bueno, tenemos que clarificar unos conceptos, sobre todo lo de él, ¿cómo se llama? Tenemos que clarificar el concepto de qué pasa cuando tenemos atributos de tipo objeto, de tipo clase, y no vienen inicializados, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 14, que es un ejercicio simple, pero se puede complicar. Si bien era una tarea, lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer rápido en clase pues son objetos rápidos, ¿sí? ¿Estamos todos? ¿Todas? Sí, profe. Listo, arrancamos. Bueno, acá nos pide, perdón, ahí está, hacer una clase, contador, ¿sí? A ver si estoy bien, sí. Una clase contador, que sabe contar números, o sea, va a tener un atributo que es el número, el valor, y sabe contar números. Es como usábamos el contador, pero va a tener un método, ¿sí? Va a tener un valor inicial, 0, y va a incrementar. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Cont más, ese que usábamos. Y el acumulador es parecido, nada más que recibe un valor a incrementar. Esa es la diferencia de contador y acumulador. Entonces voy a hacerlo muy rápido estas dos clases, perdón. New class contador, que va a ser, el contador es private. No sé si especifica, sin número. Int valor, va a ser un único atributo, ¿sí? Es un contador que va a incrementar su valor, ¿sí? Vamos a hacer un public contador, que es en realidad ya arranca en 0, el constructor. Igual lo hacemos, nos vamos a acostumbrar a hacer los constructores. Vamos a hacer un public void set contador, int valor, this.valor igual valor. Perfecto. Vamos a hacer un set. Perdón, tengo una pregunta. ¿Vos vas a hacer el set y vas a hacer el método también, incrementar? ¿Sí? ¿Los dos? Sí, set valor le pongo para darle un valor inicial. Set valor. Sí, ahora le vamos a Porque hacer ahí el enunciado dice que arranca en 0 y solo puede aumentar de a 1 no con hacemos el el set. método. Directamente hacemos sin set. Hacemos rápido. Igual no es lo que quiero mostrar porque es un método. Arranca en 0, valor, o sea, disvalor es igual a 0. Por default es igual a 0, ¿sí? Por default, yo no lo pongo, es igual a 0. No hace falta eh, ni el coso, ni el constructor. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo que hace es public void incrementar, que lo que hace es no recibe nada porque incrementa, y hace this punto valor más más. Esto es lo que hace el incrementar. Y teníamos un mostrar valor, ¿no? Public Obtener valor. int obtener. Este es un objeto que lo que hace es nos devuelve return, Como un getter, ¿no, profe? es como un getter de valor. ¿Ok? Estos son los dos métodos que hay que hacer. ¿Algo más? No. Era esto. Y tenemos una clase acumulador. O sea, son clases muy sencillas, ¿sí? En donde se complica es donde ¿cómo la vamos a implementar? Acá sí tiene un setter, creo. Sí. Acumulador.
No dice nada, ¿no? Si tiene un set, si tiene un No, constructor, en ¿no? realidad el incrementar con el parámetro como que lo setea. No lo setea, ¿eh? No lo setea. No dice si arranca en 0, vamos a presuponer que arranca en 0. Va a ser un public, no va a ser un int, va a ser un double. Valor. Va a arrancar en 0. Vamos a hacer un public incrementar, ¿no? Se llama incrementar. Incrementar. Void. Un método que incremente, se va a incrementar. Va a recibir un double. Double valor. Y lo que va a hacer este método es this.valor más igual valor. ¿Sí? O le podemos poner, si quieren le ponemos otro nombre, cantidad, para que sea otro nombre variable. ¿Tá? Tenemos un public double obtener valor que hace return de this.valor. ¿Ok? Eso es nuestras clases acumulador y contador. ¿Tá? Si la queremos implementar, hacemos rápido, new class test. ¿Se acuerdan que usábamos variables como contadores en la primera parte de la materia, ¿no? Y ahora podemos tener un objeto que sepa contar, que tenga un método que incremente. Creo un contador para probarlo, cont igual new contador. Y hacemos un acumulador. Acum igual new. ¿Entienden el concepto de acumulador y contador, no? Son conceptos. Una es una estructura que se utiliza para, que sabe, va de uno en uno, y la otra se va incrementando el valor que le pasamos. Si hacemos un CISO de cont punto obtener valor, vamos a tener lo que el valor del contador, de la variable del atributo valor, porque tenemos un método que nos devuelve eso. Lo probamos rápido. 0, este es el contador y este es el acumulador. Vamos a hacer un contador punto incrementar y un acum punto incrementar 15 o 10. Lo que vamos a tener es, y lo vamos a mostrar ya que estamos, así vemos cómo quedaron los valores. Volvemos a mostrar los valores de cada contador y tenemos, esa es la clase contador y acumulador. ¿Tá? Son dos clases súper sencillas que tienen dos métodos súper sencillos, ¿sí? Pregunta. ¿El contador y el acumulador serían estáticas o dinámicas para ustedes? Qué buena pregunta. No serían estáticas, porque, no, Y claro, tiene que ir variando. porque aparte nos limitaría a tener un solo contador para nuestros programas, si los hiciésemos estáticos. Pero al hacerlo no estático, podemos definir n objetos contador que querramos. Y ahora, lo que nos pide el enunciado es una clase promedio que tiene un contador y un acumulador. ¿Sí? O sea, tiene internamente un contador y un acumulador que servirán para obtener el resultado del promedio. ¿Sí? El promedio es contador dividido acumulador. Para cumplir con su funcionalidad tiene un método llamado incrementar que recibe un número real. Eso me mareó, profe. ¿Qué haría ese método Ese método lo en que caso de hace promedio? es aumenta el promedio, aumenta el valor que estamos contando, ¿sí? Y también aumenta el contador, porque estamos
es como que a nuestro, objeto promedio le agrega un valor más, pero un incremento más, ¿sí? Si ingreso 3 números en promedio, si hago 3 incrementar, yo estoy teniendo 3 repeticiones de eso. El contador nos cuenta las repeticiones de veces en la cual incrementamos el contador, ¿sí? Y el Sí, o sea acumulador, que el número real que recibe es el del acumulador y el contador sube en 1. exactamente, eso es lo que hace. Perfecto. Entonces lo que hacemos acá es new class promedio. ¿Y qué atributos va a tener promedio para ustedes? Contador de tipo contador. Y acumulador de tipo Con- acumulador. Ok. Nos Y dice, yo le puse un valor ahí de tipo double. ahora vamos a ver justamente esa parte, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto, sí? ¿Qué hacemos con esto? Hasta acá estamos bien, ¿sí? Ahora, lo que nos dice el enunciado es que tiene un método incrementar, public void incrementar, que recibe, quizás el enunciado debería estar más específico, diciendo que recibe un valor e incrementa el contador. Claro, por eso es medio confuso, pero Double, ya se entiende. número, por poner un número, ¿sí? Y lo que va a hacer incrementar va a ser contador punto incrementar, y aparte va a ser acumulador punto acumulado vamos a poner punto incrementar número. ¿Está bien cada eso? Sí. Sí. Y aparte nos dice un método obtener valor que va a devolver el promedio, ¿sí? Public double obtener valor, que lo que va a hacer es, en teoría, result double result igual 0, return. Yo cuando armo los métodos, que a veces hago esto para que funcionen de una y después los completo. El resultado sería cont acum punto obtener valor dividido cont punto obtener valor, pero no siempre, ¿sí? ¿No puedes meter todo en el return directo? No, porque lo que nos dice el enunciado es que esto solamente va a pasar si el contador tiene valor, si alguna vez incrementamos el contador. Si cont punto obtener valor mayor a 0, acá podríamos haber usado una variable. ¿Por qué? Nos va a devolver y nos va a devolver result, perdón. Nos dice el enunciado que para no tener problemas se decidió que devuelva 0 cuando se pide el promedio antes de haber procesado algún dato, ¿sí? Si yo pido promedio, punto, obtener valor y no procesé ningún dato, ¿cuánto va a valer el contador? 0. ¿Y qué pasaba con la división con 0? Tiene Explotaba, error. ¿sí? Bueno, hasta acá todo hermoso, todo muy lindo, ¿no? O sea, tenemos un contador, tenemos un promedio que tiene un contador y un acumulador, hermoso, vamos a testearlo. Yo digo promedio, prom, igual new, promedio. ¿Tá? Todo muy lindo. ¿Tá? Yo les voy a hacer, no lo pide el enunciado, pero lo voy a hacer acá, el toString de... voy a hacer el toString de todo, ¿sí? New. Para que vean algo, nada más. Sur toString. Al toString le podemos poner, si hay un método que devuelve algo, lo podemos poner en el toString.
Por ejemplo, obtener valor lo podemos devolver en el toString, el acumulador, el contador, le voy a poner un toString. ¿Sí? Generate. Bien, entonces al promedio le voy a poner un toString que me va a devolver teóricamente todos los valores de sus atributos. Y también le voy a poner el método obtener valor del promedio. Y ahora lo que vamos a hacer es probar en el test, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a hacer un CISO de promedio, ¿sí? CISO prom. Fíjense, yo corro esto. Esperen, lo voy a hacer en un test nuevo, porque para no... New class test 2 con main. Voy a hacerlo nuevo, así queda limpio. Voy a traer el promedio acá. Bueno, vamos a la hora de la verdad. Fíjense que cuando yo corro esto, cuando me tira, cuando yo quiero ejecutar el toString, me tira algo que se llama null pointer. ¿Qué quiere decir? Que yo, si bien definí en mi acumulador, en mi promedio, dos atributos de tipo contador y otro acumulador, estos son objetos, ¿sí? ¿Y el valor inicial de un objeto cuál es? Null. Null, ¿sí? Claro, no le asignaste. Y como en este caso no va el acumulador, esto es una definición también de relaciones, ¿sí? El acumulador y el contador no es como la computadora que vimos antes que pertenecía a una persona, entonces o el auto que pertenecía a una persona y que es tangible. El acumulador y el contador son objetos que pertenecen a quién? Al promedio, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una situación que un objeto no está inicializado y no se lo estamos pasando por parámetro, lo que tenemos que hacer es que en el constructor del promedio, ¿sí? Inicializar va a ser que con this.cont igual new contador. Estamos haciendo el new, porque estos contadores, cuando los creamos, no tienen new, no son, o sea, no están instanciados, están referenciados, ¿sí? ¿Está? Entonces, la solución es, está bien, si yo tengo un objeto de tipo de un tipo dentro de otro objeto y ese objeto nace, o sea, en mi promedio el contador y el acumulador están de la mano, están ligados, no son independientes. No es que yo traiga un acumulador de afuera y un contador de afuera, ¿sí? No es como el ejemplo de la computadora, que la computadora existe como objeto, entonces le damos una computadora a una persona. En este caso, sí tiene que haber, si la queremos usar ¿cómo se llama? Los objetos, tenemos que instanciarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, como no los habíamos instanciado los objetos, los instanciamos en el constructor de la clase, ¿está? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que Profe, ¿y dónde quedan almacenados ese contador y acumulador? En ningún lado, ¿no? quedan almacenados dentro del objeto, tiene una referencia interna. Ok. Entonces, uy, no sé qué hice. Hermoso. Entonces, si yo hago promedio, punto, no, prom, punto, incrementar, y le pongo 15, y hago un CISO de prom, punto, obtener valor,
yo voy a tener el promedio, porque yo incrementé en 15, pero el contador me sumó 1. Y si yo incremento de vuelta, me pongo 10 y hago un CISO, ¿cuánto va a ser el promedio ahora? 12,5 debería. 12,5, ¿sí? Y si yo me quiero fijar ¿cómo se llama? ¿Cómo están compuestos los objetos? Hago un CISO de prom, así me fijo internamente cómo está todo. Fíjense que el contador tiene valor 2 y el acumulador tiene valor 25. ¿Ven? ¿Está? Bueno, esto quería que quede claro. Esta parte, que cuando tenemos esto, este tipo de problemas, nosotros vamos a tener que instanciar los objetos dentro de la clase. Y esto nos va a pasar mucho en listas, ¿sí? En listas a veces vamos a tener información, no vamos a recibir el objeto completo para agregarle una lista, sino que vamos a crear el objeto en la lista y va a vivir en la lista, ¿sí? Y ahora vamos a ver algún ejemplo de listas, ¿está? Tranquilos, vamos a empezar a ver qué es una lista, para qué sirve, cómo lo implementamos en objetos, etc. ¿Quedó alguna duda con las cosas que estuvimos viendo hasta ahora? No, profe, una pregunta Sí. de incrementar justo ahí, de obtener valor. ¿Se puede hacer el cálculo del promedio en incrementar y obtener valor que solamente devuelva No, un valor? cada cosa tiene que hacer lo que tiene que hacer. Está listo, porque yo había creado un atributo valor en promedio, que me No. almacenaba, digamos, simplemente para devolverlo en obtener, pero ahora entiendo que en obtener hay que hacer el promedio. Ujú. Listo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto de listas, ¿sí? Cuéntenme un poco, así compartimos con el grupo L, qué es lo que vieron ayer en Fundamentos, ustedes los chicos del J. Espera, ayer lo que vimos fue algunos métodos que tenía lo de las listas, que era add, remove, Bien. no me acuerdo mucho, no me Perfecto. acuerdo. No, está bien. Un montón. Eran pocos igual, Clear. pero bueno. Clear, eso. Bueno, el get. Get, eso. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, vamos a empezar un poco con New Project. Es un proyecto ahora que se llama listas. Vamos a empezar a ver listas, una lista de strings, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con una lista desde el main, para que vean qué es una lista, cómo se maneja la lista, cuáles son los métodos de la lista, cómo recorremos una lista, y la clase que viene lo empezamos a pasar todo eso a una estructura de clases que tienen listas adentro, ¿sí? Entonces ahora, new class, no, new project, project, y le vamos a poner listas. Y acá le vamos a poner new package ort.php.listas.ejemplo1. Entonces yo acá voy a crear un main, ¿sí? Vamos a trabajar hoy en un main. New class test. Lo que vamos a hacer acá con el test es, le voy a contar que existe una manera de definir una estructura que nos permite almacenar en una variable más de un elemento. Si nosotros hoy en día, en variables o en objetos, ¿cuántos elementos del mismo tipo podemos almacenar? Por ejemplo, acá en computadora, en persona, ¿cuántas computadoras puedo almacenar dentro del mismo objeto? Una, ¿sí? Una sola. Una.
En un string, ¿cuántos string puedo almacenar? 1, ¿sí? ¿Está bien? Pero vamos a ver de qué manera podemos almacenar más de un elemento de un mismo tipo a través de una estructura llamada ArrayList. Entonces yo primero hago un import. No, voy a definir, se va a importar solo. Se usa. Se define como una clase, ¿sí? ArrayList del tipo, yo lo voy a hacer de string. El nombre que le vamos a poner a nuestro, porque esto va a funcionar como una variable, ¿sí? O sea, esto lo vamos a, como un objeto, lo vamos a usar. Igual, lista. Y al igual que un objeto, igual new, ArrayList, ¿sí? No hace falta ponerle acá, es indistinto ponerle del tipo, ¿está? ¿Ok? ¿Quedó claro cómo se define una lista? A mí no me puso solo el import. ¿Vos lo copiaste o No, lo que hay que hacerlo a mano? no, si no le sale hay que importar java.util.arraylist, ¿sí? ¿Está bien ahí? ¿Se entendió cómo se define una lista? Ahora vemos qué es lo que podemos hacer con las listas, ¿sí? Bueno, entonces, las listas nos permiten hacer algunas cosas. Por ejemplo, la primera, nosotros tenemos un método que es lista. Ahora las listas exponen métodos, punto. ¿Está? Y acá tenemos un montón de opciones, ¿sí? El add tiene un montón de opciones. Vamos a usar add, que es el método que tiene la lista para agregar un objeto del tipo que nosotros necesitamos, ¿sí? O sea, si nosotros, ¿de qué tipo es nuestra lista? String. Entonces nosotros acá podemos agregar un palabra 1, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Lista.add. ¿Ok? Entonces yo en mi estructura, en mi lista, que se llama lista, que almacena cada elemento de la lista. Imagínense que como una una columna de un Excel, que en cada columna tienen un dato, pueden guardar un dato, ¿sí? Del mismo tipo siempre, ¿tá? Entonces, nuestra lista tiene 3 elementos de tipo string, ¿ok? Y cómo, este es el método add que vamos a ver nosotros. Agregar un elemento a una lista. ¿Se entendió esto? Sí. Agregamos. Sí, sí. Bien. Agregamos. Bien. Entonces, ahora, yo voy a mostrarles algunos métodos. Siso lista.size. ¿Qué piensan que nos va a devolver esto? La cantidad de elementos. La cantidad de de elementos que tiene mi lista, ¿sí? Ok. Entonces vamos a... ¿Cuántos tiene? 3. Bien. Entonces ese es uno de los métodos. Obtener el tamaño de la lista. Yo para acceder a un elemento de la lista, tengo un método. ¿Qué métodos conocen ustedes para obtener el valor de un objeto? Empiezan con G. Los getters. Los getters. Bueno, la lista tiene un método get que nos va a devolver el elemento de una posición de la lista, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Así. Lista.get y las listas. Profe, ahí te preguntan algo por chat. A ver, perdón, ¿eh? Estoy justo sin la... ahí está, no lo veía.
No, no se puede hacer un array de distintas cosas. En lo que vamos a ver nosotros, no. ¿Sí? Nosotros vamos a ver... Array de arrays. Hay manera de hacer cosas, pero en este contexto vamos a hacer arrays. Es más, el concepto de array es, que vemos nosotros, del mismo elemento, ¿sí? Bien, sigo. El método get de una lista, o sea, una lista tiene posiciones, ¿sí? O sea, no es un elemento lineal. Yo tengo que decir, bueno, yo quiero el primer elemento, el segundo, el tercero, o después vamos a ver cómo buscar en un elemento, cómo recorrer una lista. Tiene algo que se llama índice. Este índice nos indica en qué posición de la lista estamos parados, ¿sí? Si yo pongo get y empieza en 0, ¿está? Entonces yo pongo get 0 punto get 0, en este caso, como es un string, si hago una salida por pantalla. En la posición 0, que es la primera posición, es la 0, voy a tener... ¿Qué voy a tener de estas tres? ¿Qué me va a decir? Palabra 1. Palabra 1. ¿Sí? A ver, más preguntas en el chat. Ahí voy al chat. Claro, pero no en Java el array list, y depende también de qué se define como lista, es del mismo tipo, ¿sí? Sí, ahí se me arregló el micrófono. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a ver un par de cosas más. El concepto de índice es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Porque es el que nos va a decir en qué lugar de la lista estamos parados para tomar decisiones también, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan qué pasa si yo hago esto? Un error. Un error. Exacto, error. ¿Hay Fuera algún, del rango. claro, ¿cuál es Necesito la posición 3 para nosotros? 2. La 2, ¿sí? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros entonces siempre que queremos recorrer una lista? Es no pasarnos de qué. ¿De qué valor vemos acá que nos va a decir? El size. Del size. Ay. Estos boundaries. Bien, vamos a ver qué pasa acá. Creo que nos mandaron un autofont que era, Ahí está. que Julián nos dijo que era muy común ese problema. Y ahora, fíjense que vamos a ahí obtener el elemento 1 y el elemento 2. ¿Dudas hasta acá? Sí, ¿por qué pasó eso con el 2, con el 3 y no con el 2? Muy bien, porque nosotros tenemos el tamaño de la lista, ¿cuál es? ¿Cuánto mide la lista? ¿Cuántos elementos? Ah, claro, que ahí Y está, no dije nada, no dije nada. acuérdense que empezamos desde el 0, ¿sí? O sea, siempre tenemos que ir Claro, de 0 Uno menos. hasta 1 menos. ¿Está? Sí, sí. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien con esta partecita? Sí, sí. Sí, sí. Ok, después, este es el método get. Entonces vamos a trabajar un poco con el método get, sobre todo en la parte de lo que es recorrer una lista, ¿sí? Porque recorrer una lista la podemos recorrer de un par de maneras. ¿Qué es recorrer la lista? ¿Qué se imaginan que es recorrer la lista? 1, 2, Ir 3. por cada índice. paso por Mostrar paso. todos los elementos. Sí, vamos a definirlo como ir de la primera a la última posición y mostrar los elementos. En este caso el elemento es un string, pero podría ser un objeto, ¿sí? Tranquilamente, ¿está? Siempre tiene que ser una clase.
¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo se recorre una lista. Sí, yo lo voy a hacer acá. Vamos a recorrer. Recorrer. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué tipo de instrucciones o de, ¿cómo se llama? De estructuras? ¿Qué ciclo? Ciclos, ¿sí? Con un for. Vamos a recorrerlo con, primero vamos a recorrerlo con un ciclo. El ciclo, para ustedes, si tenemos que recorrer la lista de principio a fin, ¿es exacto o no es exacto? Sí. Podemos recorrer la lista si nosotros decimos, bueno, de alguna manera voy del índice 0 al índice, no sé, X, no importa cuál. Puedo ir a hacer 6 menos 1. Al Sí, 6 con- menos 1, exactamente. Sí, con el size. for. Vamos a empezar con el for. Int i igual 0, ¿sí? Mientras yo tengo una variable, esta variable i, ¿qué me va a representar? El tope. El índice. La variable i me va a ir moviendo por el índice. Entonces yo digo, voy a empezar con una variable que se llama i en 0. ¿Está? Porque yo lo que voy a hacer es, voy a ir de 0 hasta, mientras sea menor al size de la lista, voy a ir incrementando el índice. Entonces lo que voy a hacer es siso lista sub i, porque ahora no uso más .get, perdón, porque ahora no uso más el numerito este que teníamos, ¿cómo se llama? El 0 en 1. Esta vez yo estoy reemplazando esto por un algoritmo que ya cicla, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el valor inicial de i? 0. Y el final, El size de la lista, o sea, 2. 3, perdón. sí, en realidad, Dos, No, 2. en No llega realidad a 3. no va a llegar a 3. En realidad se va a ir cuando valga 3, ¿sí? Fíjense, voy a hacer un siso y le voy a decir, Claro, porque es hasta ahí menor a lista size, claro. sí, Si fuera menor exacto. igual sería. Entonces hago un siso, recorro. ¿Ven? Yo estoy yendo del 0 y 0, 1, 2. Entonces cuando va al 3 ya se va el ciclo y nunca llega a ser un get 3, ¿sí? Porque yo en el for ya se fue en ese momento, ¿está? Entonces con esta instrucción lo que hago es evito pasarme del ciclo, ¿sí? O sea, pasarme del size de la lista. Entonces evito pasarme del índice, ¿sí? Entonces tengan en claro que las listas las accedemos a través de un índice, ¿está? O sea, vamos moviéndonos. Es como cuando tienen que ir a una dirección, ¿sí? Ustedes van, saben el lugar y el número, bueno, sería el índice, ¿sí? Yo tengo que ir a la posición 1, a la posición 2, tengo todas las, o sea, hay métodos para buscar, bueno, tengo que buscar algo, ¿dónde está? Bueno, son maneras que vamos a usar son técnicas que vamos a usar para buscar algo en una lista, para ver si está, para listar, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Dudas con esto? Todo lo que se está pudiendo hacer con la lista. Entonces, ¿qué estamos pudiendo hacer con la lista? Estamos pudiendo crearla, ¿con qué, cómo se llama? ¿Con qué instrucción creo una lista? Con un New. new. Bien. ¿Con qué instrucción le agrego a la lista un elemento? Add. ¿Sí? Bueno. Y con get obtengo el valor de la lista. Obtengo el valor, el elemento, ¿sí? El elemento obtengo. ¿Sí? Si yo tengo un objeto, yo lo que agarro ahí es el elemento completo y lo muestro. ¿Tá? Yo como el string lo podemos mostrar directamente.
¿Qué mostraría un toString si fuera un objeto? Si fuera un objeto, mostraría un toString. Y si queremos mostrar algo del objeto, podemos agarrar el objeto y mostrar algún método específico del objeto, ¿está? Ok. Ahora vamos a hacer algo ¿Lo con hace objetos. automático esto, el toString? Claro, acá, como es un string, hace automático el toString, sí. Cuando yo accedo a un CISO de cualquier objeto, lo que estoy haciendo es un toString del objeto. O sea que hay que declararlo porque si no te tira la posición en memoria. El toString en el objeto, digo. Sí. Si usamos objetos, sí. Ok. ¿Tá? Ahora vamos. Ahí Sí, ahí lo probé con la lista de toString y te tira así todos los elementos directamente. perfecto. Ahora vamos a hacer algo un poquito más con algún objeto para también mostrarle que yo puedo hacer, si yo tengo una lista, por ejemplo, de personas, yo puedo hacer el new en el add, por ejemplo. ¿Tá? Pero quiero que veamos los métodos básicos de una lista, que son el add, el get, el size, y hay uno más que es el remove, ¿sí? Igual. El remove lo que hace es elimina de una lista un objeto, ¿tá? Entonces yo puedo hacer un lista.remove y yo puedo mandar el índice, por ejemplo, o lo que hay en la posición 1, no en la 0. ¿Tá? Entonces, si yo vuelvo a recorrer, fíjense. Si yo hago un remove, lo que pasa es que se me reordena todo, ¿entienden? O sea, se me reordena la lista. Si yo saco un elemento, fíjense. ¿Ven? No es que ya no tengo size 3, ya tengo size 2, ¿eh? O sea, me cambia un poco la estructura de la lista. Tengo menos, vamos a hacer el size, fíjense. Un CISO. ¿Ven? El size me cambió a 2 ahora. Porque saqué un elemento de la lista, ¿sí? ¿Está? Ok, claro. Y ahora eso lo vamos a hacer un poco más en objetos. ¿Qué hace el remove? ¿Está? Porque el remove podemos remover por, ¿cómo se llama? Por índice o podemos remover por objeto. ¿Sí? Y eso nos devuelve distintas cosas. Si nosotros removemos por índice, el método que hace el remove devuelve el objeto, hace como un return del objeto por si lo querés usar para algo. ¿Sí? Y si podemos hacer un remove, nos permite hacer un remove según el objeto. Yo puedo hacer un lista.remove palabra 3. O sea, él se fija que el objeto exista y lo remueve. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Esto devuelve un boolean internamente. ¿Sí? Y esto devuelve un elemento del tipo que yo acabo de sacar. ¿Ok? Esa es la diferencia. Fíjense, voy a recorrer de vuelta. Voy a poner saqué otro elemento. Y me fijo el size. ¿Ven? Hay dos maneras distintas de eliminar elementos de la lista. ¿Se entendió?
lo que hace el remove, lo que hace el add, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Yo, igual, profe, con eso que dijiste al final, me surgió una duda. Si vos por ejemplo, podrías crear una variable e igualar la lista .remove. Sí, Por ejemplo, si vos borrás un objeto computadora, te guardaría el objeto sí. computadora ahí. Fíjense, si yo tengo un objeto, un string borrado, ¿sí? Y yo uso esto, ¿sí? Si yo Pero hago claro, y hago un un CISO de borrado. CISO, eliminé borrado. Yo hice recién un CISO de lista.remove y me lo devolvió también. ¿Cómo? Que yo hice para ver cómo Sí, salía sí, un también, CISO de sí. lista. Sí, bueno, haces él te devuelve un objeto. Si vos lo capturás en una variable o en un objeto o lo mostrás por pantalla, es otro. Él te devuelve un objeto de ese tipo, ¿está? El remove. Pero si yo hago un remove así, él te va a devolver un booleano. ¿Está? Sí, me devolvió true. ¿Por qué? Porque él ahí lo que está haciendo internamente es buscarlo y borrarlo. ¿Está? Cuando hace esto. Se te devuelve si pudo hacerlo. Exacto. Vamos a hacer un CISO. Bien, true. Pero si yo hubiese puesto palabra 3 así, no lo hubiese borrado, ¿ven? Y te devuelve false. Y devuelve falso. Y si eso no te devuelve nada, simplemente lo No devuelve remueve, nada. ¿no? Sí, sí, no devuelve nada, lo remueve, exacto. Pero eso es para controlar internamente que se haya podido hacer la operación, ¿sí? Sobre todo en un remove o cuando tienen que tener el valor que están eliminando, ¿sí? Eso aplica tanto por índice como por objeto, ¿no? Lo mismo. Claro. Cuando hacen por índice, devuelve el objeto. Y cuando hacen por contenido, devuelve true o false. Perfecto. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Y vamos a ver una última manera de recorrer. Hay una instrucción que seguro la vieron algunos y otros no, que la vamos a repetir la semana que viene cuando la vean con Julián en el curso L. Pero si no me equivoco, Julio les debe haber dicho que hay una instrucción llamada for each. Lo dijo, pero no la explicó. No, no la vimos. Perfecto. Bueno, voy a hacer otro test acá, ¿sí? New class test 2. Con un main. Le voy a poner una array list. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que podamos mostrarles en una clase más array list, en una clase más limpia, en un programa más limpio. Vamos a hacer string también. Lista. Igual new array list. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Lista.add. Vamos a poner
Bueno, ¿qué tengo acá? Una lista de palabras. ¿Cuántas palabras tengo? 9. ¿Tá? Tengo 9 elementos en la lista. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? Palabra 1. ¿Pero qué número? ¿El 4, el 5, el 8, el 1? Cero. El 0. Cero. ¿Y el último? El 8. 8. El 8. Ok. Perdón. Yo lo podría recorrer con un índice, pero nosotros cuando trabajamos con objetos, con listas, tenemos y sabemos que tenemos que recorrer todo, tenemos una instrucción que nos permite recorrer toda la lista. Toda la lista, ¿sí? Y que se llama for each. Y que es así. Yo pongo for, puedo acá, lo puedo... si yo pongo for y pongo control espacio, me tira todas las opciones. Tengo una opción para el for each. Y el for each lo que hace es lo siguiente. Para cada elemento, él recibe en uno de sus parámetros, es como que recibe dos parámetros, ¿sí? Él dice, para cada elemento de la lista, ¿sí?, que voy a recorrer, lo vas a guardar en esta variable, ¿está? En este objeto. Y él sabe cuándo terminar, ¿sí? O sea que yo en string, si hago un CISO de string, él va a dar vueltas y lo que va a hacer es almacenar el objeto, del primero al último, ¿sí?, en esta variable string. O sea, por cada elemento de la lista lo voy a almacenar en una variable de tipo, ¿qué tipo es? String, que se llama string. Y esto va a ser según el tipo que tengamos de la lista, ¿sí? Si es una lista de personas, esto va a decir persona a persona, ¿tá? No va a decir string, va a decir para cada persona en la lista de personas, ¿está? Ok. Bien, entonces, fíjense. Perdón, for each No, no se no, escribe. No se escribe for no lo each. entendí. El for each no se escribe for each. Lo que hace No es que lo guarda igual, ¿no? O sea, No. no es que lo está guardando, lo está mostrando, No, lo está lo guardando. almacena momentáneamente. Momentáneamente, por cada vuelta que da en el for, Eso. él lo que hace O sea, se va Lo pisando. sobreescribe. claro, de principio al fin de la lista, escribe en esta variable, toma el elemento que está es lo mismo que hacía el otro for, pero lo hace como enmascarado, ¿sí? Va de 0 hasta el size -1. Eso lo hace internamente, ¿sí? Entonces, es una instrucción que lo que dice es, el for each es para cada elemento de la lista, lo voy a guardar en una variable o en un objeto, ¿sí?, del tipo de la lista, obvio, ¿sí? No puedo guardar acá un int si la lista es de string, ¿ok? No puedo guardar, si la lista es de personas, no puedo guardar en un string, lo voy a tener que guardar en una persona. Entonces fíjense que el for each recorre elemento por elemento de la lista y lo va, bueno, acá hacemos acá lo estoy mostrando, pero yo puedo preguntar, hacer una pregunta sobre el if string es igual a palabra 1, o cuando es un objeto es más visible. Ahora vamos a ver con algún objeto de persona. Por ejemplo, ahora voy a hacer una lista de personas, ¿sí? Una lista de personas, y vamos a hacer en el for each que nos liste de toda la lista algunas personas, las que son mayores de X edad, ¿tá? Entonces ahora lo vamos a hacer un ejemplo más para que terminen de entender un poco el for each, ¿tá? Entonces ahora... Rafa, una pregunta Sí. antes de salir de acá. Ahí cuando puso el new array list, ¿no hay que pasarle entre el mayor y el menor tipo string? Porque lo hizo en la anterior. No hace falta, pero... Ok, para saber eso, porque en la anterior lo había hecho. Sí, sí. Pero no hace mucha falta, ¿está? Porque... Ya se lo estás diciendo antes, ¿no? Ahí ya se lo estaba diciendo antes, pero lo podemos poner para que quede... No, yo para saber cómo es. O Sí, sea, sí. acá no hace falta. Ok, gracias. ¿Le podemos cambiar el segundo string? ¿Le podemos cambiar el nombre y poner cualquier otro nombre? Sí.
Exacto. Acá le pueden poner palabra. Entonces acá adentro lo que va a tener el objeto va a ser esto de acá. ¿Sí? En este caso, dice, para cada elemento de la lista lo voy a almacenar en una variable de tipo string. En este caso la llamo palabra. Eso es. Y el nombre for each solo se sabe para ver que es este formato. Exacto. Exactamente. Se llama porque es conceptual el for each. Es como que dice, bueno, yo cada vuelta que doy guardo el objeto completo de la lista en esta variable. ¿Sí? Ahora vamos a hacer rápido una de persona. Voy a traer, si tengo que hacer una lista de personas, ¿qué tengo que tener? ¿Una clase de qué tipo? Persona, ¿no? Esperen que se me dejó de funcionar bien esto. Ahí está, perdón. Voy a traer una clase de persona cualquiera. Ejercicio 1A era fecha, 1B, teléfono móvil. Alguno que hayamos hecho persona. El 0 creo que tiene. Cero, ejercicio 0, persona. Pero ahí está. Copy. Me traigo a listas. Paste. Persona. ¿Sí? Entonces, acá voy a hacer un test nuevo. Voy a ponerle a la persona un constructor, porque este no tenía constructor. ¿Sí? Tenía un constructor un poco... poner nombre y poner apellido. Perfecto. Vamos a usar un constructor persona. Voy a hacerle un public. Voy a hacerle otro constructor a este. Public persona. ¿Sabes? Le estoy haciendo otro constructor. Persona string nombre. String apellido. Acá voy a set. No, poner. No voy a usar el setter, poner nombre. Voy a usar los setters que teníamos ya en este coso. En esta clase, ejercicio 0. Poner nombre, mejor, ¿no? Nombre. Y poner apellido. ¿Está? Entonces, Una pregunta, profe. ¿Por qué hoy que nos aclaró que, por ejemplo, cuando usamos un método tenemos por eficiencia el poner this punto valor o sea, el nombre del atributo? Eso en los getters. En tema de los setters, dijimos que los setters se usan para validar también información que necesitamos que se carguen, perdón que está mi gato acá, los atributos con un cierto valor. Entonces los setters los vamos a usar para cuando tenemos que setear datos. Y en vez de usar los getters dentro de la misma clase, vamos a usar los valores correspondientes, ¿sí? Ok, Josh. Bueno, entonces ya tenemos una clase, ¿sí? Que tenemos obtener nombre completo y le vamos a agregar. Esperen que tengo que matar al gato. ¿Alguien quiere un gato? Un año y es 1 año y medio y sabe Java. Porque en un momento... Venga. Si sabe Java. ahí lo quieren, ¿eh? El tema es entenderlo, ¿no? El gato maullido. El tema es si el gato lo quiere enseñar, ¿viste cómo son? Saber sabe. Ahora, que tenga ganas de enseñar, ¿viste? No sé. Bueno, vamos a ponerle un atributo nuevo que sea edad. Private. Int. Edad. Qué gato hijo de puta se pone. Perdón, esto salió grabado. Voy a editar el video. Edad. Vamos a poner un... Me voy a tomar una licencia poética, ¿sí? Voy a poner... Porque lo que quiero explicarles no es justamente lo de los getter, setter acá, this.edad igual edad. Lo hago para no crear un getter y un setter ahora, ¿sí? Quiero completar esta clase. Y sí vamos a tener un get edad.
Voy a hacer el getEdad, source, getSetter, getEdad, generate. Salí gato. Porque yo voy a hacer un listado en el cual yo recorra. Voy a agregar personas, ¿sí? Y yo voy a recorrer la lista de personas y voy a mostrar solamente las que son mayores de 18 años. Entonces yo hago un test acá, new test, y ahora con esto vamos a ir cerrando. Test 3, ¿sí? Le vamos a poner un main acá. Le vamos a poner, ¿qué? Salí gato, la concha de tu madre. Array list. Pero este array list no va a ser de string, va a ser de personas, ¿sí? Bueno, personas, ¿sí? Igual new array list y le ponemos, y yo puedo, no es obligatorio ponerlo acá que es de persona, ¿ok? ¿Está? ¿Está bien esto? ¿Está? Entonces yo hago personas. Yo no necesito instanciar un objeto para crear un elemento en el array list, ¿sí? Yo puedo hacer personas.add persona y usar el constructor, por ejemplo, para... Y acá le pongo Juan, vamos a poner nombres Enzo Pérez 35. Lo que yo hice acá es agregarle a la lista de personas una nueva persona, ¿sí? Pero la persona pertenece a quién? A la lista, no pertenece a... No hice un new de persona y después se la asigné a la lista. ¿Que lo podría haber hecho? Lo podría haber hecho. Pero lo que yo necesito agregarle a la lista es una persona. ¿Esto es una persona? ¿Un new crea una persona? Sí. Bien, entonces podemos hacer esto. Entonces vamos a hacer persona.add Juan Pérez 15. Vamos a poner Seba Contente 46. Vamos a poner no sé, a ver, por ejemplo, Fulano Gómez, el el mismo Fulano Gómez. Fulano Gómez de, no sé. Ganamos, profe. ¿Ganamos? ¡Oh! Histórico. Ganamos. La historia del fútbol. Vamos a poner, ¿quién hizo el gol? Vamos a poner acá, vamos a poner un homenaje a Julián Álvarez, hizo un gol. Julián Álvarez. Angelieri. Angelieri. 19. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Agregué personas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero listar, ya tenemos arquero. Si yo quiero listar esto, yo voy a usar un for each. Entonces yo voy a hacer for. Y voy a usar for each. Para cada persona, ¿sí? De la lista de personas, yo voy a hacer, fíjense, if persona, porque mi objeto acá está representado por punto get edad. Yo voy a listar los mayores de 18, mayor o igual a 18. Entonces, CISO persona punto obtener nombre completo. ¿Sí? ¿Ven lo que hago acá? Recorro la lista de personas
Yo en el objeto persona, en este elemento del for each, guardo el objeto que estoy teniendo en cada recorrido, y yo ya tengo el elemento. El elemento de la lista que es una persona, ¿está? Entonces, persona empieza de la primera a la última. Entonces, a este lo va a mostrar porque la edad. Ay, qué gato, hijo de puta, una tapa de detergente. La edad es mayor a 35, a este no lo va a mostrar y a los demás sí. ¿Está? ¿Por qué? Cuando él recorrió toda la lista, pero acá, cuando hizo esta pregunta, con el segundo elemento, ¿qué pasó? No cumplió la condición esta, que la edad de la persona sea mayor a 18. ¿Ok? Perfecto. Bueno, intensa la clase de hoy. Vimos un montón de cosas. Mañana les Tengo una paso. pregunta, profe. Sí, pregunte. ¿Cómo darnos cuenta en un ejercicio cuando, por ejemplo, nos vaya a dar varias opciones? Porque también sé que no es lo mismo, pero también están los enum list. ¿Cómo darnos cuenta cuál No, tenemos que usar de los no, dos? no, vamos a usar ArrayList, ya vamos a ver, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que con Ok. eso vamos a ver ArrayList y eso, los enum list no vamos a ver. No, en usted confío, profe, pero... No vamos a ver enum list, no, quédate tranquilo. Ah, ok. ¿Sí? Pero los voy a ir guiando para que vayan viendo. Ya con lo que vimos hoy ya se llevan el for each, el add, ¿sí? Histórica la clase. Los índices, ¿sí? Una clase sin arquero fue esta clase. Sí, sí. ¿Está? O Hay sea, que tener THP todos los miércoles. encima el partido que viene es el martes. Pues es feriado. Pero bueno. Así que bueno. El otro. Bueno, los espero a los chicos del L, chicos y chicas, el lunes y el miércoles a los del J, así ya de lleno a ArrayList. ¿Sí? Yo mañana les subiré la clase y el videito. ¿Podés pasar, por favor, los archivos de hoy? Sí. Esperá que lo hice en un par de. Tengo. No se olvide de Vimos, editar ¿no? la clase, Vale. profe. Vimos, no puedo editar. Listas y qué más había hecho. Una clase del 19 El de contador, ¿no? Sí, el del contador. ¿Dónde lo puse el contador? ¿En Compumundo lo puse? No. Qué buena pregunta, ¿no? Ya lo voy a encontrar. Clase 19, esta no. Compumundo, no. Lista, no. ¿El contador era el ejercicio 14? Ahí está, gracias. Sí, que no me lo llevé. Lo hice acá y no lo copié. Bueno, lo voy a copiar en Compumundo, ¿sí? Lo voy a copiar en listas. Listas. Lo copio acá. El contador no tiene nada que ver con listas, pero para tener un solo proyecto, ¿sí? ¿Está? Ya le mando esto, entonces, ¿cómo se manda? Se exporta, export. Ya lo saben, ¿no? Ya saben importar y exportar, la tienen clarísima con eso, más o menos. Ponele. Importar es un poco más complejo. Es más tedioso, pero... Browse. Y perdón, pero se va a llamar sin arquero. Perdón, pero estoy emocionado. .zip. Finish. Es la primera vez en 6 años que Julián Barqui me puede gastar en algo. Mándale un mensaje a Barqui. No, yo dejo que él me gaste. No, yo no sé. Él es así. Yo dejo que él bueno, no me gusta festejar antes de tiempo. Chat, ahí lo mando. Le mando. Todos, archivo, su ordenador. Sin arquero. Ahí está, enviando. Esperen que